Crecer con miedo a equivocarse, la herida silenciosa que muchos padres no ven. Y si te dijera que muchos niños no fracasan por falta de capacidad, sino por miedo, un miedo tan silencioso que se esconde detrás de las buenas notas, de la obediencia perfecta, de ese todo está bien forzado. Un miedo que no nace de la nada, sino que se cultiva en casa, con frases aparentemente inofensivas, con gestos sutiles, con miradas de decepción. Hoy, en Educa con Propósito, vamos a hablar de una herida emocional que ha crecido en generaciones enteras: el miedo a equivocarse. Bienvenidos a este espacio donde no juzgamos, sino que reflexionamos, donde nos atrevemos a mirar hacia adentro, porque sabemos que sanar nuestras formas de criar también es sanar a nuestro niño interior. Todo comenzó cuando una madre me dijo: "No entiendo por qué mi hija no se atreve a hacer nada sola. Tiene miedo de todo, hasta de colorear fuera de la línea". Me quedé en silencio. Porque lo que me estaba diciendo no era un problema de la niña, era un síntoma. Un mensaje. Un grito callado. Y así empecé a escuchar otras historias. De niños que rompen en llanto por sacar un 90 en lugar de un 100. De otros que borran 1000 veces una palabra porque no está perfecta. De adolescentes que prefieren no intentar nada nuevo por temor a decepcionar a sus padres. Y me di cuenta de algo. Muchos niños no le temen al error, le temen a lo que creen que el error dice de ellos. En algún momento, sin darnos cuenta, les enseñamos que equivocarse es fallar como persona. Que si se caen, nos decepcionan. Que si no cumplen con nuestras expectativas, ya no son suficientes. Y todo eso no se dice con palabras fuertes, se transmite en gestos. Cuando haces un suspiro largo al ver su tarea con errores, cuando les dices: "¿En serio hiciste esto así?", ahíco, cuando corriges antes de validar el esfuerzo. Este miedo se instala en la mente como una alarma constante. Si lo hago mal, no valgo. Y desde ahí, los niños empiezan a vivir a la defensiva, desconectados del aprendizaje real, porque aprender implica equivocarse. Innovar implica fallar. Crecer implica intentar muchas veces y fracasar algunas. Quiero que imagines a un niño pequeño que empieza a caminar. Se cae, se levanta, da 2 pasos, tropieza. ¿Le gritas? ¿Le dices que no sirve para caminar? No, le sonríes, le aplaudes, lo animas. Entonces, ¿por qué dejamos de hacerlo cuando crecen? ¿Por qué el error se vuelve sinónimo de castigo en lugar de oportunidad? Suscríbete ahora a Educa con Propósito si este mensaje resuena contigo, porque aquí hablamos de esas heridas invisibles que todos llevamos y de cómo podemos romper el ciclo. Hay una historia que nunca olvido. La de Camila, una niña de 10 años con excelentes calificaciones. Todos pensaban que era brillante, pero un día, en medio de una actividad artística, rompió en llanto. "No sé dibujar bien, no quiero hacerlo mal. Mi mamá se va a enojar si no lo hago perfecto". No era un llanto de capricho, era un llanto de miedo. Su madre nunca le gritó, nunca la insultó, pero siempre le repetía: "Tú eres la mejor, tú no te puedes equivocar". Y esa frase, que parecía motivadora, se convirtió en una jaula, porque el día que no era la mejor, ya no sabía quién era. Las palabras tienen poder, y más aún, las que repetimos una y otra vez. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Eso es fácil, ¿por qué no te sale? Tienes que hacerlo perfecto. Cada una de esas frases construye una idea. Tengo que ser impecable para ser amado. Tengo que merecer mi valor. Y cuando un niño crece con esa creencia, arrastra el miedo a equivocarse en todo. Se vuelve hipercrítico. No se arriesga. Prefiere no intentarlo antes que fallar. Se sabotea a sí mismo. O se vuelve un perfeccionista obsesivo que no descansa, que nunca se siente suficiente. Y lo peor es que a veces los padres lo celebran, porque desde fuera parece disciplina. Pero por dentro, es ansiedad disfrazada. ¿Te has preguntado qué pasaría si enseñáramos a los niños que equivocarse es parte del camino? Que los errores son los peldaños hacia la maestría, que no hay avances sin tropiezos. Que el valor no está en el resultado, sino en el intento. Un niño que crece sin miedo a equivocarse, se atreve. Pregunta. Innova. Aprende. Porque no tiene miedo de ser juzgado. Porque sabe que fallar no lo hace menos amado. Y no significa ser permisivos. Significa validar el esfuerzo antes que la perfección.
Corregir desde el amor, no desde la vergüenza. Reemplazar el ¿por qué hiciste esto mal? Por un ¿qué aprendiste al hacerlo así? Hay muchas formas cotidianas de ayudarles a soltar ese miedo. Por ejemplo, decirles, me encanta cómo lo intentaste, aunque no salió como querías. Contarles tus propios errores y lo que aprendiste. Evitar frases como eso es obvio o ¿no sabes eso? Celebrar el progreso, no solo los logros. Y sobre todo recordarles que su valor no depende de su desempeño. En Educa con Propósito, creemos que el cambio empieza en casa. Y muchas veces, empieza con nosotros reconociendo que también fuimos esos niños que temían equivocarse, que escondíamos nuestros errores para no sentir vergüenza, que crecimos creyendo que solo valíamos si lo hacíamos todo bien. Por eso hoy, tú que estás viendo este video, te invito a romper ese ciclo, a mirar a tu hijo o hija con ojos de compasión, a darte cuenta de que el error no los debilita, los fortalece. Que cada caída puede ser una semilla de resiliencia si está acompañada por amor. Y si ya cometiste errores como madre o padre como todos, también puedes sanar. Pedir perdón. Volver a empezar. Decirle a tu hijo, está bien fallar. Yo también lo hago, y no por eso valgo menos, ni tú tampoco. Porque al final, lo más importante no es criar hijos perfectos, es criar hijos valientes, seguros, conectados con su esencia, niños que se atreven a equivocarse, porque saben que su casa es un lugar seguro, que sus padres no los miran con juicio, sino con amor. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Ayúdanos a llegar a más corazones. Suscríbete a Educa con Propósito para seguir construyendo una crianza más humana, más consciente, más libre de miedos. Porque educar con propósito también es aprender a sanar juntos.